Hola, muy buenas tardes, que Dios les bendiga, que tengan un buen provecho. Gracias por conectarse a esta perla de la palabra. El día de hoy vamos a hablar de algo que dice Jesús, nos enseña en la parábola de la vid y los pámpanos en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 5, y es lo que se refiere a nuestro Padre como nuestro labrador y a una tarea muy específica que es la poda. La poda es quitar las ramas de un árbol que obstaculizan su productividad, su bienestar, su fructificación. Es quitar una rama que está enferma, que si no se corta dañará el árbol, para permitir que sea todo lo fructífero posible. Podar es crítico para una vida fructífera en Dios, de modo que Dios poda la vida de sus hijos, como dice la palabra en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 5, dice: Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La otra cosa que hace la poda es no solo cortar las ramas enfermas, sino cortar aquellas ramas que pueden ser más fructíferas para que su cantidad de fruto aumente. Entonces, podar es crítico para vivir una vida fructífera, para vivir una vida en plenitud en Dios. Y a fin de que podamos vivir una vida productiva, nosotros también necesitamos ser parte del proceso y aprender a podarnos a nosotros mismos. La palabra en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En Mateo capítulo 16 versículo 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y negarnos a nosotros mismos es una forma de ser podados, y que es necesario, porque Juan capítulo 3 versículo 30 nos dice que es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. Cualquier acción, curso o hábito de pecado o de voluntad propia en nuestras vidas es una rama enferma. Será un obstáculo para que podamos fructificar, para que podamos crecer, para que podamos vivir en una vida plena y abundante en el Señor. Por eso necesitan ser podadas. Cualquier cosa que haga o evite que recibamos de Dios, que habitemos en su presencia y en su palabra, es una rama enferma que obstaculiza la fructificación, el crecimiento, la maduración, la bendición, la plenitud, la victoria absoluta en nuestras vidas. Las búsquedas terrenales, las indulgencias que tenemos a veces con el pecado y las acciones que drenan nuestro tiempo y energía van en contra de la búsqueda de las cosas más elevadas a las cuales Dios nos ha llamado. Y esas cosas necesitamos podarlas todas, absolutamente. No importa que parezcan cosas buenas. En Cristo lo bueno es enemigo de lo mejor. Cuando el diablo vino a tentar a Jesús, le estaba enseñando y lo estaba tentando con que Jesús hiciera lo bueno, convertir las piedras en pan porque tenía hambre, que recibiera toda la gloria de las naciones, pero que adorara al diablo, o bien que se hiciera famoso tirándose de la cúpula del templo, porque Dios lo iba a salvar. Eso era lo bueno, pero si Jesús hubiera caído en la tentación, hubiera perdido lo mejor. Al final de cuentas, su hambre fue saciada, al final de cuentas recibió toda la autoridad de las naciones y va a recibir la gloria de ellas en la eternidad. Aparte de eso,
el Señor lo hizo más que famoso, le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, pero para ello tuvo que resistir esa tentación y tuvo que mantener su ego, su yo, su carne bajo control, podarla. Y podar nuestra carne no nos va a hacer daño de ninguna manera, sino que nos va a ayudar al renunciar a ciertas cosas, al renunciar a todas esas cosas que parecen lo bueno, pero que nos privan de lo mejor de Dios, vamos a salir ganando. La palabra de Dios dice, Jesús mismo nos dice en Marcos capítulo 10, versículos 29 al 30. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Jesús en este pasaje nos está llevando o nos está poniendo en un extremo de las cosas que son más importantes para nuestra vida, y dice: si las cosas que son más importantes para la vida ustedes las ponen en un lugar secundario, van a recibir de mí mucho más de eso. Cuanto más cuando cuando entregamos al Señor todas esas cosas que no son necesarias, como estar prendido de las redes sociales, del entretenimiento, de la diversión, y perder nuestro tiempo y no entregarle ese tiempo al Señor en meditación, en oración, en conocimiento de la palabra, etcétera. Si renunciamos a todas esas cosas que nos distraen de lo que es esencial para alcanzar plenitud de vida, para alcanzar victoria, para alcanzar bendición, si entregamos todas esas cosas que son del yo, de la carne, que nos impiden vivir en la plenitud de Dios, vamos a recibir mucho más. Y por ello necesitamos hacer que eso sea el morir al yo, el negarnos a nosotros mismos, el renunciar a esas cosas que nos parecen derechas en nuestra propia opinión, pero cuyo fin es ruina, es apartarnos de lo mejor de Dios. Cuando hagamos de eso una práctica continua, estaremos espiritualmente sanos, espiritualmente fuertes, espiritualmente fructíferos. Podémonos a nosotros mismos y permitamos que Dios también nos pode. Mire, hay muchas formas de ser podados. La primera es cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, ayudados por el Espíritu Santo. La palabra en Romanos 8:13 dice que hagamos morir las obras de la carne por el Espíritu Santo. Número 1. Número 2. Cuando recibimos de la palabra de Dios la sabiduría, el consejo, la reprensión, y consideramos nuestros caminos y nos volvemos a sus testimonios. Número 3. Cuando recibimos corrección de parte de alguien que está viendo algo que no está bien en nuestras vidas y nos está animando, exhortando a transformarlo, a cambiarlo. Cuando vemos no solo la corrección, sino el consejo de los demás, cuando tomamos el consejo sabio de los demás que lleva o que nos está tratando de llevar a un mejor nivel en nuestra vida espiritual, eso también es una especie de poda, de tal manera que Dios tiene muchos instrumentos para podarnos: la palabra, la dirección del Espíritu Santo, el consejo sabio, aparte de eso, la reprensión de nuestros hermanos, aparte de ello, la disciplina de Dios, las consecuencias de nuestras acciones, etc. O sea, lo que necesitamos es siempre considerar nuestros caminos y volver nuestros pies a sus testimonios. Cada vez que hacemos eso, nos estamos podando a nosotros mismos. Y la palabra de Dios dice constantemente que nos examinemos a nosotros mismos para que no seamos juzgados con el mundo. La palabra también nos enseña en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que toda la palabra es útil para enseñarnos, para instruirnos, pero también para redarguirnos, es decir, confrontarnos y corregirnos. Así que nos conviene
aceptar esa poda de parte de Dios en sus diversas formas, porque lo que Dios está tratando a través de esas cosas es que nosotros vayamos avanzando en el cumplimiento de sus planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, y para llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento, perfeccionándola cada día hasta el día de Jesucristo. Nuestro Padre es bueno, y todo lo que Dios permite en nuestras vidas, lo que nuestro Padre permite en nuestras vidas, es para nuestro bien, para llevarnos a un perfeccionamiento aún mayor, y un perfeccionamiento aún mayor implica un mayor nivel de bendición, un mayor nivel de victoria, un mayor nivel de plenitud en nuestras vidas. Así que seamos agradecidos también en cuanto a eso, en cuanto a las formas en que Dios nos poda y a los métodos que Dios utiliza para podarnos, porque es siempre para nuestro bien. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse, que tengan un buen provecho, una linda tarde, y si Dios lo permite, más tarde a tipo 6 nos volvemos a encontrar para otra perla de la palabra, para seguir edificando nuestras vidas en nuestra fe. Bendiciones y un abrazo para cada uno.